Hola, existen muchas formas de interpretación de las normas jurídicas. Inclusive se clasifican de acuerdo al autor de donde emana dicha interpretación. En el video de hoy les voy a hablar de la interpretación de las normas jurídicas por vía de autoridad. La interpretación de las normas jurídicas por vía de autoridad es la que realizan los órganos jurisdiccionales del Estado, en nuestro caso, por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al aplicar en sus sentencias u otras decisiones, al aplicar la ley o demás normas jurídicas a los casos singulares que caigan bajo su jurisdicción o competencia. Comúnmente se le conoce a esta interpretación como jurisprudencia. La jurisprudencia la conocemos como una fuente del derecho, pero ¿realmente conocemos su importancia? La jurisprudencia es muy importante porque gracias a ella podemos salvar las imperfecciones del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia crea contenido jurídico para resolver casos que se den más adelante y que sean sustancialmente parecidos al cual se emitió la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia es el conjunto de pronunciamientos dictados por estas personas que tienen la capacidad y la facultad de interpretar la ley. ¿Quiénes? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, adaptándolas a cada caso en concreto. El paso de la legislación y el establecimiento de las leyes a su real cumplimiento requieren de decisiones que a veces no están explícitas en las normas. Es por ello que los magistrados o los jueces no pueden actuar como personas mecánicas ni pueden seguir un procedimiento al pie de la letra, sino que deben analizar y tener un criterio particular formado. La jurisprudencia se forma a partir de todos los fallos de tribunales judiciales, ya que todo constituirá un precedente de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que la jurisprudencia sobre cierto caso no solamente va a servir como precedente para el mismo magistrado que la emitió, sino que va a servir para todos. E inclusive, cuando se habla del término sentar jurisprudencia, quiere decir que ya se estableció dicha solución interpretada en la jurisprudencia como una norma para resolver un caso parecido al que se trató en la jurisprudencia. Entonces, eso es, más adelante, pues se lo voy a explicar cuando hablemos un poquito sobre las clasificaciones de la jurisprudencia. Aquí conseguí 5 clasificaciones, son las más importantes. Hay otras clasificaciones porque dependiendo de la materia sobre la cual se hace la jurisprudencia, así también pues tiene un nombre, como la jurisprudencia laboral, constitucional, pero en este caso vamos a hablar de este tipo de jurisprudencia que es, considero, las más importantes. La jurisprudencia contra ley, esta jurisprudencia determina un resultado contrario a la ley. Este tipo de jurisprudencia contra ley solamente es válida en los países en donde la jurisprudencia, por orden de fuentes, recordemos la pirámide, estaría por encima de la ley. En nuestro caso, por lo menos Panamá y los países latinos, que llevamos un derecho continental, no sería válido, puesto que aquí la jurisprudencia jamás va por encima de la ley. La jurisprudencia deformante es la que se expide alterando el sentido de una ley. ¿Por qué? Porque se aplica la ley a un caso para el cual dicha ley no fue creada, pero sin embargo se aplica para ese caso. Por eso se habla de una deformación de la ley. La jurisprudencia derogatoria interpreta una legislación como inconstitucional. Esto no quiere decir que anula la ley, sino que se trata de la inaplicabilidad de la ley para dicho caso en concreto. La jurisprudencia plenaria es la que se emite de la reunión de los magistrados y es lo que hablábamos anteriormente sobre sentar jurisprudencia. ¿Por qué? Porque cuando se reúnen los magistrados a esto se le llama fallo plenario. Y ya más adelante veremos que cuando dicho fallo es reiterativo, pues se convierte ya en una norma o una forma
de actuar frente a una situación. La jurisprudencia restrictiva interpreta una ley limitando su aplicación. Se destacan en este caso las normas que establecen privilegios. La jurisprudencia se ha ganado su puesto realmente dentro de todo lo que es pues, como se puede llamar, el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia tiene demasiadas virtudes. Aquí, entre las más importantes, tenemos que la jurisprudencia tiende a uniformar el sentido y el alcance de una norma jurídica. ¿Cómo? Tanto los magistrados como los jueces, como los fiscales, los abogados litigantes, van a utilizar el contenido de la jurisprudencia para analizar ciertos casos. Entonces todos se van a basar en la misma información y todos deben de responder de acuerdo uniforme, porque todo el mundo repite lo mismo. E inclusive muchos catedráticos cuando realizan o muchos juristas cuando realizan sus aportes a la doctrina, utilizan jurisprudencia para sustentar sus conclusiones académicas. Cuando la jurisprudencia es reiterativa, quiere decir que varias veces se falla igual sobre un mismo punto controvertido del derecho, ya se convierte en una norma o como en un parámetro para resolver otra situación que sea muy parecida de la misma forma que se dio dentro del fallo. En nuestro artículo 1162 del Código Judicial establece que 3 fallos consecutivos de la Corte Suprema de Justicia sobre un determinado punto de derecho se vuelve, ya es como decimos por ahí, sentar jurisprudencia. Lo que quiere decir que evita las interpretaciones contrarias o disonantes. La fortaleza de la jurisprudencia se basa en el carácter científico de sus contenidos y en las lógicas razones o verdades que se plantean en los fallos. Normalmente, cuando se emite la jurisprudencia, esto se hace después de un razonable estudio de consultas en libros, en juristas, en jurisprudencia de otros países. Realmente se utiliza todo lo posible, la lógica y los conocimientos. Entonces, se basa, podemos decir que de allí su carácter científico. También la jurisprudencia tiene la virtud de disipar las dudas e incertidumbres, no solamente de jueces, abogados, académicos, fiscales. Nosotros inclusive como estudiantes de Derecho, cuando estamos analizando una norma y nos queda una duda, nosotros nos vamos a la jurisprudencia y la jurisprudencia nos amplía el significado de la norma. Solamente puede ser superada por ella misma, que quiere decir que una jurisprudencia para que pueda ser superada tiene que ser por otro fallo de jurisprudencia con respecto al mismo tema. O que inclusive la legislación, digamos, si se crea una nueva ley que reemplaza a esa norma de la cual se habló en dicha jurisprudencia, es la única manera de que se supere. Aquí les traigo unos ejemplos de cómo la jurisprudencia logra llenar vacíos legales que quedan a raíz de cambios en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, cuando se iniciaron las audiencias del caso del expresidente Ricardo Martinelli, inicialmente los abogados sostuvieron una discusión con el juez de garantías donde le decía que su cliente, es decir, el expresidente Martinelli, había sido imputado por medio de una notificación y la imputación debía ser personal. A raíz de una jurisprudencia, se dijo que la audiencia de imputación no era una mera audiencia de comunicación. Es decir, basándonos en esa jurisprudencia, pues el abogado de la defensa tendría la razón. Entonces aquí la jurisprudencia ayudó a aclarar el sentido de dicha norma. Toda decisión que emane de la audiencia de imputación es susceptible de los recursos ordinarios correspondientes conforme a los mecanismos previstos en el Código. Esto también se aclaró, ya que se pensaba o se tenía la idea de que
la audiencia de imputación no era susceptible de recursos. Igual como lo fue durante los actos de investigación, también son susceptibles de ser cuestionados por vicios de nulidad. Antes se creía que no, y la jurisprudencia fue la que ayudó a aclarar dicha duda, pues. Por último, vamos a concluir que es muy importante, demasiado importante y muy vital para el abogado el conocimiento de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque normalmente el abogado cuando va a un caso, vamos a colocarnos, pues, a centrarnos en el área penal, normalmente el abogado va preparado con su teoría del caso. Sin embargo, a veces los abogados se pueden apoyar en jurisprudencia aplicable a su caso y traer muy buenos resultados dentro de su audiencia. El paso de la legislación y el establecimiento de las leyes a su real cumplimiento requieren decisiones. Sin embargo, dichas decisiones o dichas respuestas no siempre se encuentran en la norma, ya que muchas de ellas contienen lagunas. Y es allí donde la jurisprudencia tiende a llenarlas. La labor interpretadora de la jurisprudencia sí es la más importante, sin embargo no es la única. Así como he mencionado anteriormente, la jurisprudencia tiene también una labor integradora del derecho, ya que tiene como tarea cubrir lagunas o carencias que se dan en el derecho cuando no hay una ley que aborde una cuestión determinada. Y por último, podemos ver a través de la jurisprudencia cómo van evolucionando las leyes a través del tiempo y se encarga de velar por el progreso y de adaptarse a lo que serían las exigencias históricas de la sociedad en cada momento. Sabemos que existen todavía leyes que, aunque nos parezcan ridículas, siguen estando vigentes. ¿Por qué? Porque no las han derogado, porque siguen inmersas dentro de los códigos. Pero eso no significa que esa ley se pueda aplicar al día de hoy. Entonces es allí donde la jurisprudencia, con sus fallos, entra y soluciona cualquier duda o cualquier controversia que se genere sobre dicha ley. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de su agrado y que se haya comprendido este tema tan importante que es la interpretación de las normas jurídicas a través de la vía judicial. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en un próximo video.